Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy tenemos un episodio muy especial, porque le hemos pedido a un compañero, a un amigo, a una persona del sector, que venga con nosotros a charlar un rato, ¿no? sobre FTTH, sobre las características técnicas de FTTH, su situación actual y su posible evolución en el futuro, porque yo creo que va a ser bastante interesante. Se trata de Miguel Ángel González de Paz, es ingeniero de telecomunicaciones, trabaja en Telefónica y lleva más de 16 años trabajando en esto de las redes fijas de acceso. Es así, ¿no, Miguel Ángel? Correcto. Hola, ¿qué tal? Hola Ok, a todos. Hola, Joaquín. Muchas gracias bueno, por invitarme para estar. La verdad es que soy, como te comentaba ahí, o de récord, pues un usuario de vuestro podcast en su versión de YouTube. Así que como consumidor y demás, pues la verdad es que como aficionado, pues me encantaba, vamos, me encantaba la idea de poder estar aquí contigo, con todos y hablar de estas cosas que vamos a tratar, del muy, FTTH, las muy nuevas bien, tecnologías. estupendo, muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Como decíamos, gracias por además usar el canal de YouTube, porque es el que menor tráfico tiene de todos Sí, los sí. medios de la plataforma, pero está bien. De todas maneras, lo que me dicen los usuarios potentes, los oyentes potentes, es que ellos usan el de YouTube, ¿no? Porque se ven las slides también de las presentaciones Eso y es. esas cosas. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo y Nada. por dedicarnos este rato. Yo, si te parece, te preguntaría en primer lugar, si te parece buena idea, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son? Porque estamos en un momento, ¿no?, en el que el mercado está intentando, y ya lleva tiempo haciéndolo, pero está intentando dar ese salto más o menos definitivo de lo que sería más allá del gigabit, ¿no? Pasar del GPON, el GPON actual, ¿no?, que llega a velocidades superiores, pero que normalmente se para en esas velocidades comerciales, ¿no? Ujú. Al XGS-PON, o como se pronuncia en inglés, ¿vale? En teoría tiene ya una promesa de 10 gigas, ¿no? De 10 Sí. gigas por cliente, ¿no? Mm, ¿Cuáles son las claves de este salto, en tu opinión, desde el punto de vista tecnológico? Quiero decir, eh, ¿cómo se debe dar ese salto y cómo está ocurriendo? No sé si es una pregunta abierta para empezar, pero Sí. vamos allá, ¿no? Sí, bueno, si te parece antes, fijamos un poquito quizás las diferencias entre una tecnología y otra, Perfecto, ¿vale? sí. Ujú. Cuando hablamos de GPON hablamos de una tecnología asimétrica de nacimiento. Estamos hablando de Sí, 2,5 gigas a repartir entre potencialmente 64 clientes. Es cierto que en algunos sitios aparecen 128, pero normalmente por lo general son 64, digamos una media, ¿vale? De una fibra, al final se deriva mediante distintas divisiones de splitting hasta 64 usuarios, 64 clientes ahí en sus casas. 2,5 gigas a repartir entre ellos y 1,25 de subida. Cuando hablamos de XGS-PON estamos hablando de 10 simétricos y utilizando una longitud de onda distintas que son perfectamente combinables, es decir, que se pueden multiplexar en la fibra de tal forma que no hace falta desplegar una nueva red de fibra para poder tener una evolución, cosa que es algo que los operadores obviamente obligan a los estándares a que eso sea así, a que de todo el espectro haya distintas longitudes de onda para poder transmitir, pero que entre ellas, a ser posible, que no choquen, ¿no? Por así decirlo. Luego claro. veremos, cuando lleguen más evoluciones, comentaremos ahí un poco esa casuística, pero principalmente nos quedamos con GPON, unas longitudes de onda, subida y bajada, multiplexadas en una fibra óptica, y justo en central puedes utilizar un láser combinado que te emita en GPON y en XGS-PON, por supuesto, cada uno en su longitud de onda, y dependiendo del equipo que tenga el cliente, podrá sincronizarse a una u otra, digamos, y poder operar. El salto evolutivo, como digo, es que pasamos de una tecnología asimétrica, con velocidades que se están prometiendo de 1 giga, pero en realidad el máximo es 1,25. 1,25 en valor velocidad nominal, por así decirlo, pero luego cuando vamos a una velocidad o a una medición a nivel Ethernet, a nivel IP, obviamente nos vamos quedando con menos. Al final los análisis dicen que dependiendo de la cantidad de usuarios que haya y de servicios que haya, podríamos tener a lo mejor 950, 980 megas como mucho para poder dar. Es decir, nunca podemos dar el giga. Siempre hay que poner esa coletilla de hasta el giga. Gracias al XGS-PON podríamos tener el giga o más. Ok. Es cierto que eso te implica
no un despliegue de fibra, pero sí un despliegue en cuanto a equipamiento de la central y equipamiento de cliente. Entonces, principalmente donde podrías dar el salto o las pegas para dar el salto, mejor dicho, serían esa evolución, ese coste añadido, ese coste que vas a tener que hacer ese CAPEX para poder tener esa evolución. A día de hoy, comercialmente, es complicado dar una respuesta a nivel residencial. Por nivel residencial me refiero a cualquier persona en su casa que sí, que lo utilice para, a lo mejor para un teletrabajo, pero que no necesita necesariamente un ancho de banda muy potente, simplemente una estabilidad y una wifi buena, por así decirlo. Pero a nivel de ancho de banda, muy poquitos casos para utilizar el giga simétrico y por tanto muy poquitos casos para poder responder a un perfil comercial residencial para dar ese salto al XGS-PON. ¿Qué clientes se podrían dar para ello? Para poder explicar o para poder dar salida comercial a esa evolución tecnológica y asumir ese CAPEX. Yo principalmente lo veo en clientes empresariales, empresas, administraciones públicas y a lo mejor una propuesta, digamos, de backhaul para poder utilizar la capilaridad de la FTTH que hay en las grandes ciudades en vez de tener que utilizar la fibra oscura, por ejemplo, que haya, que quizás sea, bueno, que es más cara y puertos de red que obviamente también pues son más caros que no una fibra despeinada de un puerto, por ejemplo, de 64. Para poder dar una respuesta también a eso, no solamente sería para cambiar ese láser, ¿no? De GPON a XGS-PON o el combinado y cambiar el equipo de cliente. También tienes que dar una solución en cuanto a el puerto de red. Es decir, la mayoría de las centrales, de las OLTs, están llegando a unos 10 gigas, por así decirlo. O sea, casi siempre son puertos de 10 gigas. Okay. En pocos sitios hay más puertos o hay una redundancia o incluso puertos de 100 gigas. Es carísimo el puerto de 100 gigas y todavía hay equipos que no sale rentable, no te da esa respuesta aún. Okay. Entonces, de la experiencia, es que los puertos PONES en media no están tan cargados como para poder dar ese salto evolutivo. Porque comercialmente das el giga, pero es que el giga lo ves en un T de velocidad. En el día a día no ves prácticamente nada. Y en media estamos hablando de unos pocos megabits por segundo por cliente. Sí, En total, por el PON, a lo mejor estamos hablando de picos o alguna media más sostenida, pero muy poquito, de como mucho, a lo mejor cuánto, 500 megas en bajada y nada, muy poquitos megas en subida. Te hablo en media. Sí, sí. Y eso con el GPON. Claro, si empezamos a sumar y vemos tarjetas ya de 16 puertos, cada uno con 64 clientes, 16 puertos por 2,5 en bajada, ¿no? 1,25 en subida, al final vas haciendo las multiplicaciones y ves que si hay un cuello de botella, antes de la evolución en la parte del acceso más cerca del cliente, la tienes en el puerto de red de la controladora o de la tarjeta de red, por así decirlo, entre la red IP, ¿no? O la capa o la red de agregación y la OLT. Ahí es donde vas a tener. Te refieres, Miguel Ángel, a que el cuello de botella podría estar en ese tramo, en el backhaul, ¿no? En lo que une, digamos, que la OLT con el resto de Sí, la red, ¿no? sí, una red de agregación, una parte Eso es. quizás troncal, sí, antes Ok. de llegar al último nodo, que es la OLT, la central, que luego ya da la fibra a los clientes. Entonces, como evolución está clara, estamos hablando de un estándar bastante estable, ya con unos costes mucho más reducidos. De hecho, eso permite que muchos operadores, incluso en la opción de montar escenarios Greenfield, que no es más que no tienen fibra, montan una OLT y sí que les sale a cuenta, les sale rentable poner tarjetería y láseres compatibles con las dos tecnologías, incluso dar una solución para clientes con un sobrecoste, obviamente, pero puedes dar esa evolución como ocurre con otros operadores, ¿no? Los operadores que ya tienen mucho despliegue hecho, claro, el cambiar toda esa tarjetería o esos clientes resulta con un CAPEX mucho mayor y a veces, pues eso, es lo que digo, el salto comercial es lo que quizás impide la entrada a un nivel más global en todos los operadores de España, al menos. Sí, sí, El sí. XGS-PON es un estándar bastante usado en muchos países y porque tienen que dar una solución. Tienen que dar una solución de ancho de banda porque se quedan cortos y al final son los primeros, ¿no? Te estoy hablando de países asiáticos,
quizás en Oriente Próximo y demás. O sea, al final estás viendo que hay países que por necesidad, por volumen, necesitan ese salto. Los países asiáticos saltaron antes a un estándar que era el XG por 1, pero que era un estándar asimétrico. Eran 10 gigas en bajada y luego el 2,5 en subida. O sea, era nada, multiplicar el GPON, digamos, pero tampoco era una respuesta como tal, porque siempre tienes un cuello de botella a lo mejor posible en la subida. Ahora con este tienes de hecho, en la misma longitud de onda que el XG-PON1 se come, ¿no? El XG-PON se lo come y te permite el 10 simétrico. A partir de ahí ya puedes jugar con distintos anchos de banda comerciales o para poder dar servicios de backhaul o a empresas. Y estamos hablando ya a lo mejor de más de 1 giga, principalmente hasta 8,5 gigas. Con un solo cliente podría estar trabajando a 8,5 gigas simétricos por el uso del FEC, que es una técnica de corrección de errores. Entonces, es cierto que el valor nominal son 10 gigas, pero en la realidad, como te obliga el estándar a utilizar esa técnica de corrección de errores, ya te baja por ese overhead, por esa cabecera que tienes que utilizar para poder corregir esos errores, como digo, la tasa eficiente te baja a 8,5. Vale, digamos que la carga útil sería de 8,5, ¿no? Y la sobrecarga, fundamentalmente, de la corrección de errores, ¿no? Te llevaría hasta los 10 gigas, estos que hemos mencionado. Claro, la gente habla de 10 gigas, pero en realidad nunca va a tener 10 gigas. Va a tener 8,5 como mucho. Y luego es cierto que si vas metiendo clientes, la subida, que es que tú ya sabes que la subida, al ser una tecnología punto multipunto, hay unas técnicas, digamos, de asignación de ancho de banda, donde la OLT es la maestra y entonces los clientes son los esclavos, por así decirlo, y solicitan enviar un tráfico, solicitan ancho de banda y la OLT le va dando unos slots para poder transmitir. Esos slots tienen también unos anchos de banda de guarda, que se llama, unos slots, que no más que unos bytes, donde hay unos silencios, que es para evitar que se solapen entre sí. Claro, entonces al final... Porque no se oyen entre ellos, efectivamente. Claro, efectivamente. Entonces, por así decirlo, va sumando como entre el overhead y va sumando luego bytes que no se utilizan. Entre una cosa y otra, al final ves que las tasas, cuanto más clientes, más servicios, te va disminuyendo un poquito más el ancho de banda en la eficiencia. Al final, de 64 posibles clientes, en vez de 8,5 que te estoy comentando, tienes en torno a los 7, 7,2, una cosa así en total. O sea, que te va bajando un poquito la cosa. Pero vamos, en el GPON es así, de 1,25 pasamos a unos 980 como mucho y poco más. Eso es. Esto que comentabas de los Greenfield es importante, porque el otro día lo comentaba con un compañero en la oficina. Bueno, todas las redes nuevas que despliega ya en Greenfield, pues ya son por defecto XGS-PON, vamos. Entonces... Sí, o por lo menos que tengan el láser combinado, lo que se denominaría un combo, ¿vale? Que te permita... Que fíjate cómo cambia la tecnología, de tener un láser en un puerto, con otro láser en otro puerto, y luego tener un multiplexador enracado en un, ya te digo, en un rack cerquita de la OLT, por así decirlo, para luego salir esa fibra con los haces multiplexados, que esa es la fibra que va luego a casa del cliente. Ya del mismo propio láser, del mismo SFP, ya vienen 2 láseres y un multiplexor combinado todo mediante chipsets y sus cosas, ¿verdad? Y viene ya todo metidito en el mismo SFP para poder lanzar esas 2 tecnologías. La verdad es que, bueno, ahí hemos dado un salto tecnológico grande. Pero sí, efectivamente, ya sale a cuenta el tener esa posibilidad de tener, oye, quién sabe, para un futuro, pues por lo menos tienes esa cobertura de XGS-PON, claro. Tú has dicho, de hecho, los SFPs son impresionantes, pero además son caros, ¿no? Por eso precisamente, ¿no? Y probablemente ahí esté también uno de los cuellos de botella, ¿no? De los despliegues, ¿no? Sí. Las tarjeterías, los láseres, el propio equipo del cliente es más caro. Estamos hablando de que si tú ya vas a un equipo, una ONT de nivel 3 integrado, ¿no? O como comercialmente se lo conoce básicamente a la HGU, XHGU, digamos, llamémoslo así para todo lo demás, estamos hablando de que tiene que ser un equipo con un Wi-Fi 6E o una evolución, un 7, con la capacidad de poder trabajar XGS-PON. Estamos hablando de un equipo bastante más caro de lo que sería ahora. A lo mejor hablamos de ¿cuánto? 150 euros a lo mejor por equipo en casa de cliente. Sí. Quizás
pues 3 veces más de lo que puede ocurrir, de lo que puede ser ahora mismo un GPON, ¿no? Por así decirlo, puede ser, más o Sí, sí, menos. Así sí, que, sí. claro, es un coste que tiene que asumir alguien. Claro, Y el efectivamente. cliente, pues o va en régimen de alquiler o lo tiene que asumir la operadora, claro. Exacto. Eso es. Oye, y volviendo al tema que ya has examinado con atención, de las prestaciones, es decir, es simétrico, Ujú. vamos nominalmente a los 10 gigas, en la práctica nos quedamos en esos valores que has dicho, ¿no? Que serían como máximo 8,5, pero es un poco menos todavía, Un ¿no? poquito menos para repartir, sí, entre todos. Eso es, al poder repartir. Pero ¿hay algún factor más que limite las prestaciones? No sé, la distancia, cosas de ese estilo. No sé si hay algo ahí que tener en cuenta o es algo que se obvia, ¿no? En los diseños normalmente ya está resuelto, ¿no? No sé. Sí, sí, al final, debido con el estándar y con la técnica de corrección de errores, como te digo, más la codificación, la verdad es que no vemos que haya una penalización en cuanto al tema de la distancia, por ejemplo. Ok, Es decir, lo que vemos es un comportamiento como el de ahora mismo, ok, que es con el GPON. Es decir, si diferenciamos la parte de la tecnología de la DSL en su momento, el XDSL, con la sí, tecnología del GPON o del XGS-PON, estamos viendo unas diferencias en que cuanto más lejos estabas de la central, más pérdidas había inducidas, digamos, y entonces no tenías ese ancho de banda o incluso no llegabas a tener prácticamente nada de ancho de banda, ¿no? Con el GPON ya vemos que pudiendo estar a 1 kilómetro de la central o a 10 kilómetros de la central, mientras que tú tengas el margen de pérdidas dentro de lo que sería el estándar, o mejor dicho, que la sensibilidad, obviamente, que es el factor determinante, no sea, o sea, no te llegue una potencia menor que la propia sensibilidad, que es el que te marca, digamos, el fabricante, vas a trabajar perfectamente. Te da igual a 1 kilómetro que a 8, que a ok, 10, que a 15 o a 20, que es el estándar. eso es. El estándar principal es 20, que es cierto que tú luego tú puedes, por comandos y demás, tú puedes configurarlo y puedes decirle a la OLT que trabaje no de 0 a 20, sino de entre 20 y 40 kilómetros, un mismo puerto, y incluso hasta 60, pero vamos a hablar típicamente de 20, Vale, vale. como mucho 20. Nunca se llega a 20 porque en cuanto la fibra esté puesta, ya sabes tú que luego empiezan a haber fusiones, ¿no? Como los típicos empalmes, pero bueno, ya son fusiones Ujú, cada X distancia y al fin eso genera una pérdida, 0,1, 0,2 dB. Claro, al final va sumando y ya tienes lo que es la pérdida total. Si además contamos que tenemos de 1,64, pues lo típico en el cálculo de atenuaciones y de potencias, pues 10 logaritmo de 1,64, pues tienes esos, creo que eran 18 dB. Al final, ese es la penalización por utilizar un grado de splitting de 1,64, va sumando y al final tienes que, para poder operar bien, a lo mejor estamos en torno a unos menos 20, menos 22 dBm, suele ser lo normal en casa de los clientes, más o ujú, menos, por así decirlo. ¿Vale? Pues te da igual que sea XGS-PON que sea GPON, porque ok. por la propia forma de trabajar, por la propia integración de los códigos, todos los estándares que hay, con eso, la verdad es que va bastante bien, no implica. Lo único que sería responder a que des más ancho de banda a un cliente o una empresa, Ya, ¿vale? ya. Pero no existe a día de hoy, por lo menos en las pruebas que hemos visto, una penalización por ello. Sí que es cierto que la longitud de onda de subida se ve más afectada por la distancia que la de bajada. En XGS PON, eso es Mm. cierto. Ah, ok. Pero los rangos ahora mismo, tú coges una red desplegada de GPON y donde estaba el láser de GPON, le metes el láser de XGS-PON desde la central y el comportamiento va a ser Ah, prácticamente el mismo. Si tú o sea, tienes un C+ en la central, cámbialo por un C+. Mira, o sea, no vas a cambiar por un B+, claro, vas a cambiar por un C+. Si tú vas a una óptica D, que es mucho mayor, creo que estamos ahí, no me acuerdo exactamente ahora, pero no sé si eran 35 dBs de margen de pérdidas, o sea, muchísimo, sí, sí. Ajá. y vas a poder cubrir muchísima zona, hasta los 20 kilómetros, obviamente, ¿vale? Pero vamos, no hay ningún problema con eso. Ok, o sea, el, el-
digamos que todo el sistema se ha diseñado para que sea estrictamente compatible, tú lo has dicho, ¿no? Cambio la Sí, tarjeta o la actualizo y ya está, y funciona igual. Lo único que tengo que hacer es cambiar el equipamiento en casa del cliente, ¿no? Que es donde está el dinero al final en todas estas sí, sí, claro, cosas y la casi siempre. tarjetería y los láseres, Sí, efectivamente, eso es, pero una exacto. zona greenfield, como comentabas, al fin y al cabo es nada, cambiarle, o sea, decirle al cliente, mira, este es el equipo, y a lo mejor poner un régimen de alquiler o alguna cosa así. Sí, sí, exacto, sí, sí, eso es Pero como vamos, que así. todo lo demás, si tú ya has hecho tu desarrollo como operadora y has decidido que en tu CAPEX vas a apostar por esas tarjetas y por esos láseres, pues la misma planificación que hagas del despliegue de fibra te vale para Japón, te vale para XGS-PON. Ok. Vale, pues, una buena noticia, ¿no? Porque entonces solo nos queda esperar que baje la electrónica a ambos lados, ¿no? En la central y en casa de los CP, ¿no? En casa del cliente. Sí, Vale, sí. estamos ahora dando ese salto, ¿no? Efectivamente al XGS-PON, pero el otro día me comentabas incluso que ya hay estándares y tecnologías que se están probando que van bastante más allá, ¿no? Que tal vez sean el camino normal de evolución, ¿no? de esta tecnología, ¿no? Porque otra Sí, cosa buena que tiene la fibra es que, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que está preparada para el futuro, ¿no? O sea, haciendo solo cosas a ambos extremos, ¿no? Pues consiguen dar saltos de prestaciones pues muy, muy, muy notables, ¿no? Entonces, sí, eh, co- ¿cuáles son esas correcto. tecnologías, Miguel Ángel? Correcto. Tal y como está ahora mismo, con la fibra óptica que está desplegada, me da igual el operador que sea, estamos Ujú. hablando de una fibra óptica de máximo rendimiento, por así decirlo, donde el pico de absorción del agua es mínimo, por tanto, o sea, no afecta, por tanto, en las ventanas de trabajo que estamos hablando, desde unos 1200 nanómetros hasta unos 1600 nanómetros aproximadamente, en ese rango, ¿vale? De longitud de onda, trabaja bastante bien, no hay mucha diferencia, un poquito, a lo mejor 0,1, 0,2 dB en algún punto, pero la verdad es que las ventanas de trabajo que están utilizando, tanto la de GPON como la de XGS-PON, como los futuros 25 GPON y 50, están bastante bien asimilados y asentados en cuanto a poder reutilizar, porque o sea, es primordial que no tengas que hacer nada de trabajo en calle. Que no tengas que abrir zanjas, o sea, que lo que está desplegado. Si tienes que Eso. desplegar, es otra cosa. Pero si tú ya tienes algo desplegado y quieres evolucionar, es una condición indispensable para cualquier tecnología, para que viva, para que sobreviva y para Sí, que sí. sea comercial. Para que tenga El que, sentido siquiera, efectivamente, ¿no? Pues por que no afecte a supuesto, la huella, claro, eso es, eso Por es. supuesto, eso es, que no afecte a la web, efectivamente, que no afecte a todo el despliegue que has hecho. ¿Vas a tener que cambiar tarjetas y láseres? Sí, pero no vas a tener que salir a hacer zanjas, que es lo caro. O sea, lo más caro Sí, sí, sí. de una infraestructura de telecomunicaciones es abrir la zanja para poner la fibra. Es así. Que se lo digan a los alemanes, ¿no? Que por eso están como están, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí, a Pero los bueno, alemanes, a los ingleses eso también, es, eso que es, están eso ahí, es. que bueno, mira, no han apostado siempre por el cable y demás, y al final han visto que a lo mejor la fibra va mejor la cosa. Sí, Pero sí, sí, sí. sí. Y la evolución es que desde hace 3 años estamos hablando de un estándar que es el 25 GPON. El 25 GPON está principalmente impulsado por un grupo de empresas, entre ellos pues, Nokia, Comscore, Cable Labs, son los más importantes, em, que utiliza unas longitudes de onda distintas de GPON y de XGS-PON. Por tanto, son perfectamente combinables y conviven en la misma fibra desplegada, lo que te decía, una condición indispensable. Y a futuro, digamos, en el estándar, en la I2, es sí que está apareciendo, y de hecho está reflejado en el G9804.123. Es Qué el estándar. barbaridad. Ok, me sorprende que te lo sepas. Vale, está muy Sí, bien. Ok, sí, bueno, ya es el día a día, ¿no? ok, ok, ok. Pero sí, 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 es estándar que está recogida unas longitudes de onda que en un caso absorberían el del 25, porque el 25 y el 50 como que están en conflicto ahora Ok, mismo. ok, El 50 está siendo empujado principalmente por los operadores asiáticos y el 25 por los americanos y ok. algunos europeos. Entonces, como que ellos están, bueno, al final seguro que todos trabajarán en 50, porque la I2, que es el estándar por el que todos se rigen, Ujú, va por 50, ok, apuesta por el 50, digamos. Entonces, al final irán todos. Pero como medida anterior
como respuesta comercial a una posible solución de dar más ancho de banda a ciertas respuestas, por ejemplo, empresariales o como te comentaba de backhaul, Mira, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor el 25 le sale rentable a ciertas operadoras. Pero claro, si el 50 se impone en la longitud de onda del 25, como en su momento el XG-SPON se impuso al XG-PON1, al final estás teniendo un conflicto en el que o tienes una o tienes otra, o al final vas a tener que cambiar todo otra vez. No de ya, fibras, pero sí de lo que sería la tarjetería, el láser y demás. ¿Sabes? Entonces, si dices, voy a dar respuesta con 25 para poder dar conectividad con small cell de bandas milimétricas. Dices, venga, ¿qué necesito? Pues el estándar el CPRI. ¿Eso cuánto va? A 25 gigas. Pues tienes que ir a 25 gigas. Y a lo mejor lo necesitas porque necesitas dar respuesta pronto. ok. Y es que el 50 no está nada maduro. Hay prototipos. Salió hace poco la noticia también de que en el norte iban a poner una red de Sí. 50. Pele abierta, pero era una prueba, efectivamente, eso es. Claro, son prototipos, son pilotos principalmente, que está muy bien para poder anunciarlo, porque bueno, al fin y al cabo en España, como habéis visto vosotros en vuestro informe, España es puntera a nivel mundial en cuanto a fibra y en cuanto también, quieras que no, en Europa también para una evolución tecnológica, donde si no en España, ¿no? Y está muy bien como de cara a la galería, pero es que son pilotos, o sea, son prototipos. Estamos hablando de un equipamiento a lo mejor que es una ONT modular, digamos, enracable, quizás para empresas, pero más allá de eso, o sea, nada. Y incluso ya pensando en clientes, imagínate que un cliente quiera disfrutar de los 25 gigas. Estamos hablando de que deje tener un equipo router HGU que sea 25 HGU, yo que sé, me lo invento, y que tengas no solamente el láser para hablar de 25G, sino también los puertos Ethernet para poder trabajar, al fin y al cabo, con 25 en algún lado. Si ya de por sí es complicado tener una tarjeta de 10 gigas Ethernet, por ejemplo, que es cierto que en los Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 estamos hablando de que son muchos anchos, son muchos ya megabits, incluso gigabits por segundo, combinado todo, ¿no? Por Wi-Fi para que luego salga hacia la fibra. Perfecto. Pero en algún momento vas a tener que probarlo, a lo mejor con un T de velocidad o con lo que sea. Una tarjeta de red de 10 gigas en tu ordenador. eh, Yo no he visto ninguna, claro. O Por eso, sea, es carilla, te tienes que ir a un Thunderbolt. El Thunderbolt ya tienes que ir al Thunderbolt 3. El Thunderbolt 3 necesitas también un adaptador, por así decirlo. Es carete sí, 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 tenerlo, sí, 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 ¿sabes? O sea, y tienes que tener un ordenador muy bueno, con unas capacidades de caché muy buenas, procesamiento a tope. Es muy complicado y ya con 25 ya ni te cuento. O sea, estamos hablando de que el 25 está muy bien para dar a clientes VIP o a empresas o respuesta a un backhaul de antenas de 5G, de small cell y cosas así, para que ese ancho de banda no influya en los clientes ujú, y que los clientes sigan con su GPON o como mucho un XGS-PON. ok, Y te hablo del 25, te hablo del 50. De hecho, si lees los papers de los fabricantes, casi todos hablan de servicios empresariales y clientes de empresa y de un backhaul de small cells o para dar esa señal, esa capilaridad de la fibra con 25 o 50 gigas que puede meter CPRI y trabajar con bandas milimétricas para ya ser una antena, digamos, con un ancho de banda inmenso ujú, para el 5G o para la evolución del 5G para los clientes de móviles. ok, ok. Vale, entonces, en esto del 25 y del 50 estamos, por así decirlo, en otro momento histórico de estos de VHS contra beta, ¿no? Más o menos estamos ahí a ver qué estándar va a acabar imponiéndose, como hace unos años estuvimos con lo del GPON 1 y el XGS-PON, ¿no? Que mencionaban. Entonces, Exacto. El XGS-PON fue una respuesta a, a un estándar que era asimétrico de nacimiento y que en realidad lo que querían los operadores era poder ofrecer ancho de banda simétricos y tener una tecnología de nacimiento y por lo menos trabajada por los fabricantes y por las normas de la ITU y demás, simétrica. O sea, ya de nacimiento simétrico, querían ya eso. Entonces, digamos que hubo un salto en ese aspecto. El estándar del GPON es el G.984,
la evolución es el G.987 y de repente sacaron el G9807.1 como un saltito, un avance que dijeron, ostras, es que es el XGS-PON, el XGS-PON hay que sacarlo y venga, pues sobre este estándar. ¿Sabes? Cuando ya tenían plasmado uno, que era el NG-PON2, que era el estándar, el G989, y que era una, bueno, era una pasada porque yo en su momento tuve que, mi trabajo de fin de máster versaba sobre ello, y me pareció una pasada porque era establecer desde la central 8 parejas de lambda, por así decirlo. Es decir, cuando hablo de lambdas, hablo siempre en subida y bajada, porque ya sabes tú que la fibra no es que haya una fibra de transmisión y otra de recepción, sino que va todo en la misma, va multiplexadas, ¿no? Entre ellas no se chocan porque son distintas, entonces ahí va todo perfecto. Vale, pues se planteaba incluso hasta 8 parejas de longitud de onda para llevar en cada una 10 gigas. Como eran distintas parejas de lambda, por así decirlo, tú tenías la capacidad de poner un equipo, así es lo que decía el estándar, poner un equipo que sea colorless, sintonizable. Imagínate, tú tienes en tu casa una ONT de NG-PON2 con una pareja de lambda, por ejemplo, la 1, longitud de onda 1. Esa es cliente de Movistar. En la cabeza de los que hicieron esto, dijeron, ya está, pues vamos a dar como distintas longitudes de onda. ¿Para qué? Pues para dar los residenciales de Movistar por un lado, los de Vodafone por otro. Me lo invento, ¿vale? O sea, los de empresas por otro, los de Bajor por otro, los de tal por otro. Entonces, de repente cogías y decías, oye, mira, que me cambio de operador, ¿sabes? Y te llega Vodafone o Orange y dices, ah, sí, vale, pues esta es tu longitud de onda, la 3. Y entonces mandaba una orden a la ONT, se sintonizaba para la 3 y ya no tenía que ir al técnico de turno a cambiar la fibra. Sí, algo como en el móvil, ¿no? El espectro en los móviles es eso, exactamente. Claro, eso es tú, con tu tarjeta y con todo tal, te cambian de compañía y chimpún. Pues imagínate algo parecido y tal. Vamos, eso era ciencia ficción en su momento, claro. Todo muy caro, los equipos eran carísimos, eran unas rejillas con una separación ínfima entre ellas, por tanto tenías que tener unos láseres perfectamente adaptados, perfectamente enfriados, cuidado con el tema de la antigüedad, los años de los láseres, etcétera. O sea, había tal cantidad de cosas que podían salir mal que al final se dijo, vamos a... Está muy bien, pero la evolución va por otros lados. Y al final es con una sola pareja de longitud de onda evolucionar. El 10 gigasimétrico, saltamos a 25 a 50. Pero en su momento se estaba planeando hasta 80 gigasimétricos, pero eso sí, con 8 parejas de lambda, cada lambda con 10 gigasimétricos. Eso, digamos que fue un camino que no se acabó recorriendo, ¿no? Fuimos a una tecnología más sencilla y más estable, ¿no? Basada en... Sí, pues, el único sitio donde hemos... la misma lambda, ¿no? Claro, el único sitio donde hemos visto que se ha apostado un poquito más por ello ha sido en Estados Unidos. Si no me equivoco, de la mano de Verizon, sacó un concurso para equipamiento de NG-PON2 para llevarlo allá a ciertas ciudades. Y creo que allí se quedará en ese proyecto que entiendo que tendrían un número determinado de puertos o de puertos PONES comprometidos en el proyecto o de cobertura, y a partir de ahí, pues yo creo que no irá a mucho más. Estas cosas, al final, lo que mueve la pasta al final son los terminales, ¿no? Y claro, pues los CPS en este caso, ¿no? Y pues claro, es al final hacia donde se nos va China, ¿no? Lo que te acaba poniendo el precio de estas cosas. Sí, al final creo que será el 10, el XGS-PON de ahora, que es donde se está metiendo mucho dinero. 25 residual en Estados Unidos, el salto será 50 y luego 100. Bueno, pues ya iremos viendo. Hay un caso que me interesa mucho de los que has comentado y que a lo mejor podemos hablarlo, y es precisamente usar estas tecnologías como backhaul en el móvil. De hecho, Sí. pues de hecho, el caso concreto, ¿no? De una red desagregada móvil con interfaz de CPRI, ¿no? Que es el tipo entre la banda base y la unidad de radio, la interfaz. Que bueno, tú lo has dicho, tiene 25 gigas nominales o más, incluso, depende de la notación. ¿Cómo sería en este caso? Porque hasta ahora, cuando yo me decía, bueno, pues la fibra para esto, entonces lo que estaba pensando era, bueno, del mazo de fibras, cojo una fibra que está vacante, ¿no? Y entonces la uso completamente, una solución de fibra oscura, ¿no? Pues para dar conectividad,
y luego ya veo que una vez que llegue a la central local, que es donde acaba llegando esa fibra, ¿no? Cómo ¿correcto? sigo hasta donde yo tengo mis unidades de banda base, ¿no? Las BBUs, ¿no? Este tipo de soluciones serían mucho más flexibles y más baratas, ¿no? Entiendo, ¿no? De hecho, eso sería la clave, ¿no? Sí, Se me está escapando algo. sí, lo que tú dices. La clave sería, a lo mejor, tener en algunos equipos de cierta manera más reducidos en cuanto a coste por aquello de las small cell o de las antenas que tú vayas a poner, en vez de coger a lo mejor trisectoriales, a lo mejor con un solo sector, cosas así. Tener la capacidad de poder instalarlas en otros sitios con ello y si se puede, digamos, utilizar la capilaridad del FTTH. Es lo que te comento, ¿no? Si estamos hablando de que hay pues, esos operadores y demás que con más de 25 millones de unidades inmobiliarias, cuando normalmente en las ciudades estamos hablando del 98, 99% quizás, ¿no? De las unidades inmobiliarias, de las casas con cobertura de FTTH, quizás no es tan alta, seguro, vamos, esa cobertura por fibra oscura. Entonces, claro, si tú tienes un mazo de fibra, como tú bien dices, pero que esa ya viene terminada, o mejor dicho, viene iniciada desde la central, desde una OLT, claro, ahí no puedes utilizarla para ese tipo de fibra oscura. Tienes que utilizar otra que haya desplegada o hacer un despliegue nuevo. Entonces, es un poco eso, de poder utilizar esa capilaridad para poder llegar a distintos puntos y a lo mejor, quién sabe, poner pequeñas antenas, digamos. No hace falta tener la típica torreta, ¿no? Que tienes hasta arriba en el tejado de las casas y demás, sino a lo mejor te es más sencillo poner equipamiento más chiquitito con menos sectores quizás y tú utilizarlo, pues no sé, en marquesinas de autobuses o a lo mejor en unas fachadas y tal. Algo así, ¿no? Incluso en farolas se decía en su momento, con las Molcel de 4G en su momento y tal. Ahora yo no sé cuánto pesarán las 5G o las que vengan después, no tengo ni idea de cuánto pesará. Demasiado pesan todavía. Demasiado, ¿no? Todavía te pesan demasiado, ¿no? Claro, al final hay que contar con todos los factores, pero Eso sí, es, eso es. es un poco eso, utilizarlo y esa capilaridad, porque los pones en muy pocos casos te llegan a 64. Y si estamos hablando ya de que hay fibras que están siendo utilizadas, bueno, que a lo mejor tú tienes tu fibra pues, desplegada, pero es que también lo tienen 3 o 4 operadores más en ciudad. Sí, claro. Claro, al final llega un punto en el que dices, jo, es que por competencia, de 64 posibles clientes que yo tengo, en realidad a lo mejor estoy llegando a 10. Fíjate si tienes fibras ahí que las tienen muertas de risa, que no vale para nada. O sea, las tienes ahí. A como mucho cuando, no sé, ¿a cuánto vas a llegar? A 32, 40, una cosa así. Siempre vas a tener fibras allí para poder utilizarlas. Qué menos que si ya te vas quedando sin fibra oscura, digamos, o en vez de hacer un despliegue, utilizas las que están ya, porque no están siendo utilizadas y lo más seguro es que no vayan a ser utilizadas simplemente por caso de competencia. Es un poco eso, dar la respuesta. Entonces, claro, los fabricantes tienen que seguir creando. Las soluciones que ellos aportan son, oye, operador X, yo te propongo esta evolución porque el estándar así lo dice y nosotros trabajamos sobre ello y te propongo estas soluciones comerciales para poder dar 5, o sea, para poder dar 10, 25, 50 o lo que sea. Perfecto. Pero porque yo te doy esa posibilidad. Eso sí, utilizar FTTH y yo te voy a proponer unas configuraciones o unos proyectos piloto de tal forma que a lo mejor sí que te compensa reutilizar eso. Porque claro, en algún punto tienes que explicar todo ese CAPEX que has hecho para poder ir tirando la fibra. O esas ayudas que has obtenido de los gobiernos, de la Unión Europea, de quien sea, decir, he desplegado, pues toma, no sé, 10 10 millones de unidades inmobiliarias, tendrás que utilizarlo también para otras cosas. Y qué menos, oye, porque si se puede, dar una cobertura de móvil también, por ejemplo. Claro, sí, sí. De hecho, deberíamos ser capaces, ¿no? O al menos esa es mi visión, ¿no? De tener redes hipertensas e hipercapaces, ¿no? Que combinaran, pues eso, accesos por encima del giga en fibra, ¿no? Con accesos también 5G. Hombre, no diré también por encima del giga, tampoco vamos a exagerar, ¿no? Pero bueno, en Claro, esas velocidades, ¿no? Cercanas. Y eso al final acaba pasando por una infraestructura potente, pues eso, la fibra que en el caso de España va por tantísimas fachadas, ¿no? Pues tiene que ser usada
para eso también, ¿no? Eso Con es. modelos de coste efectivo. Claro. Claro, y ya si nos vamos a casos en los que no te permitan, como ha salido ahora en San Sebastián, en una zona que no te Sebastián, dejan sí. poner en fachada, Sí. pues si no dejan poner fachada y no hay instalación interna ni puedes ir por ninguna canalización interna, pues tendrás que hacerlo por fuera. ¿Y cómo vas por fuera? Pues a lo mejor tienes que ponerle una antena de 5G ahí bien cerquita y bien orientada Sí, para que la gente tenga ese ancho de banda. Y sí, bueno, sí, sí. a lo mejor, quién sabe, a lo mejor sí que te permite el FTTH llegar a puntos anteriores, tenerlos a lo mejor en marquesinas o en farolas y demás, y poderle dar esa solución, ¿no?, de ancho de banda por 5G. Sí, sí. Obviamente no vas a tener la fibra, pero a lo mejor tienes un módulo, pues como le llaman en Telefónica, le llaman fusión radio, ¿no?, que es un Ujú. equipo que tiene pues, de 4G, pues imagínate uno de 5G y que se Sí, pueda sí. ver directamente con esa antena. Al final, utilizarlo lo vas a poder utilizar, pero claro, estamos hablando de un desarrollo, lo que te digo, un coste en infraestructura, no de fibra, pero sí de cambiar las tarjetas, evolucionar, desarrollos de la tecnología. Las tarjetas y los láseres obviamente son más caros que el GPON de ahora, etcétera, etcétera. Ok, no, va a ser súper interesante, ¿no? Tenemos fibra para rato, ¿no? Y tendremos, eso sí, necesitaremos láseres que no se calienten, como tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, pero Eso bueno, está claro. hay mucho rango de longitud de onda de diferencia entre unos y otras como para poder trabajar bien. Si Ok, fuese en ok. GPON 2 ya me preocuparía, pero como no creo que Exacto. sea, Ok, ok. Muy bien, muy bien. Pues estupendo, Miguel Ángel. Oye, muchísimas gracias. Ha sido muy nada, interesante. a Has ti. citado los estándares por su nombre y por su número, que eso se escapa de mis capacidades, desde luego, pero ha sido muy interesante. Sí, sí, Muchísimas sí. gracias por tu tiempo, ¿eh? Nada, ya ves. Yo encantado y espero que, oye, que haya servido por esta charla, que a mí me encanta hablar de estas cosas, como te Ujú. decía, pero por lo menos para orientar también un poquito en todo este tema de las tecnologías ahí Perfecto. a los espectadores, digamos. Muy bien, eso es. Espero que a nuestros oyentes pues, les haya gustado y les resulte Eso es. interesante. Y bueno, que nos hagan llegar sus preguntas, ¿no? Que seguro que trataríamos de Claro, hombre, responder. yo encantado. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vale, ¿Vale? gracias. Gracias.